Shalom, mis queridos hermanos. Les saludo con la paz de nuestro Señor Jesús. Estamos iniciando el culto matutino de hoy por la guía de nuestro amado Dios. Así que vamos a comenzar con una oración para que todo sea conforme a su voluntad. Oremos. Amado Dios, muchas gracias, Señor. Gracias por la noche que pasamos y gracias por el presente esta mañana, porque estamos aquí en tu presencia. Señor, pedimos que tú estés guiando totalmente, Señor, como siempre tú haces, para que esta mañana, a la primera hora, este culto sea de una comunión total contigo, Señor. Señor, abra a nuestra mente, nuestro espíritu en forma humilde, y tú, Señor, derrámanos tu gracia, tu enseñanza, tu sabiduría y tu poder, Señor. Que así hoy también sea otro día más de victoria, Señor. Y oramos también para aquellos hermanos que están pasando mal por problemas, por enfermedades, por debilidades. Tú sabes, Señor, por qué dificultades están pasando, Señor. Pedimos que tú estés consolando y sanando y recuperando a todos, Señor. Y que todos juntos, Señor, podamos servir, podamos obedecer a este ministerio maravilloso que tú nos diste como tu Hijo que somos, Señor. Estamos, Señor, en la semana especialmente conmemorando tu nacimiento, Señor, y que Jesucristo, su venida y su alegría, su gozo y felicidad sea todo para nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que así será. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a adorar a nuestro Dios con una alabanza. El día en que el mundo cambió, Cristo Salvador nació. Escucha las voces de ángeles cantar, gloria en lo alto y buena voluntad. La luz del mundo descendió, la tierra entera se alegró. Escucha las voces de ángeles cantar, gloria en lo alto y buena voluntad. Levantemos las voces al cielo al coronar a Cristo Rey eterno. Emmanuel, Dios aquí te cantamos, a ti ha nacido nuestro Rey. Un niño, nuestra salvación, Dios a su Hijo Él envió. Escucha las voces de ángeles cantar, anuncian a Cristo la primera Navidad. Levantemos las voces al cielo al coronar a Cristo Rey eterno. Emmanuel, Dios aquí te cantamos, a ti ha nacido nuestro Rey. Gloria en lo alto, gloria en lo alto, toda rodilla se doblará ante ti. Te adoramos, te exaltamos, hoy nos rendimos postrados a tus pies. Gloria en lo alto, gloria en lo alto, toda rodilla se doblará ante ti. Jesús Mesías, te entregamos nuestros tesoros, incienso ante ti. Levantemos las voces al cielo Al coronar a Cristo Rey eterno. Emmanuel, Dios aquí Te cantamos, a ti ha nacido nuestro Rey. Levantemos las voces al cielo al coronar a Cristo Rey eterno. Emmanuel, Dios aquí te cantamos, a ti ha nacido nuestro Rey. Ha nacido nuestro Rey. Ha nacido nuestro
Amén, aleluya, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Hoy nos toca leer Mateo capítulo 1, versículo 18 al 23. Mateo capítulo 1, los versículos 18 al 23. Leemos juntos. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Mis queridos hermanos, estamos festejando aún, conmemorando aún, nacimiento de nuestro Señor Jesús. Por supuesto que durante toda nuestra vida vamos a festejar y conmemorar su venida, puesto que es una de las más grandes bendiciones que nosotros tenemos. Y el texto de hoy precisamente está hablando del nacimiento de nuestro Señor Jesús, encarnado en hombre. En el versículo 18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María con su madre, María su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Había concebido del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, ¿qué significa esto? Dice que Jesucristo fue concebido del Espíritu Santo. Es decir, que María haya tenido y parido al niño Jesús. Por supuesto que esto la hace que sea su madre, pero su concepción, es decir, la encarnación, el inicio de la encarnación de Jesucristo fue exclusivamente por Dios y de Dios. No es nada humano. Por eso María es la madre carnal de Jesucristo. Por supuesto que lo tuvo en su vientre y lo parió. Entonces es la madre, pero no es la madre de la naturaleza de Jesucristo, que es Dios. Este hecho de que Jesús haya nacido como humano, pero que su concepción sea de Dios, es algo muy difícil de entender con nuestro conocimiento y sabiduría. Que Dios le haya concebido y que tuvo en el vientre de María y que María lo parió. Es algo, por nuestra experiencia y por nuestro conocimiento, es muy difícil de entender. Por eso, mis queridos hermanos, desde la época de la iglesia primitiva del Nuevo Testamento hasta hoy en día, es un tema muy controvertido y que hay mucha contienda sobre esta historia. Por ejemplo, la iglesia romana, hasta ahora ellos tienen como doctrina de que María es la madre de Dios. Por eso la veneran, la adoran como tal. Hace oración a ella, pide intercesión a ella para que Dios pueda hacer su obra con nosotros. Sin embargo, hoy la palabra del texto de hoy es muy claro al respecto, que la concepción de Jesucristo, que Jesucristo haya encarnado en hombre, el inicio fue por Dios, puesto en el cuerpo de María, y de ahí nació nuestro Señor Jesucristo. Es madre de Jesucristo, pero no es la madre de Dios. Y José, marido comprometido de María, este embarazo la habrá sorprendido. No fue una noticia agradable, es todo lo contrario, era una noticia irritable, porque aún no se habían encontrado, solamente había un compromiso de casamiento
y su esposa ya ha embarazado. En el versículo 19 dice, José su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. José era un hombre muy bueno, y por eso, aunque estaba muy molesto, quiso dejarla secretamente, porque decir que una doncella se embarazó antes de casarse, eso era un pecado para los judíos. Y él, como un caballero, quiso dejar en forma secreta para no perjudicarle a ella. Y en ese momento llega la palabra del Señor. Un ángel de Dios le aparece y le habla en el versículo 20 y 23. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. José, que no podía entender aquel acontecimiento, después de escuchar la palabra del Señor, ahí sí pudo entender. Ahí sí pudo entender que todo se trataba de la voluntad del Señor y es el poder de Dios. Y que el niño que va a nacer es Mesías profetizado. No podía ser su hijo, tiene que ser alguien que venga de Dios. Y su nombre será llamado Jesús. En castellano Jesús, pero en griego Jesús, que viene del el hebreo Yeshua, que es pronunciado en forma griego, y Jesús, en nuestro castellano Jesús, que significa salvación de Dios. Y también será llamado Emmanuel, que significa en hebreo Dios con nosotros. Así es, mis queridos hermanos, José entendió, Mesías profetizado era precisamente aquel niño que estaba vientre de su comprometida esposa María, y que ese niño va a nacer y va a ser Salvador de Dios, hará la obra de la salvación y hará que Dios esté con nosotros, la historia de Emmanuel. Esa es la historia de la encarnación de nuestro Señor Jesús. Mis queridos hermanos, siempre Dios actúa de esta manera. Dios pone su dispensación, Él dispone directamente, en este caso, la concepción de Jesucristo como hombre en el vientre de María. Pero Él también hace su providencia, provee de que María y José, gente como ellos, puedan servir, puedan obedecer, de tal manera que la historia, la voluntad de Dios se haga efectivamente. Mis queridos hermanos, nuestro Dios dispensa y también providencia. Dios dispensó la obra de salvación con su unigénito Hijo Jesucristo y está providenciando para que esta obra y la gracia llegue a todos los elegidos. Para ella llama y hace participar a la gente como María y José. Es la voluntad de omnisciente de nuestro Señor, nuestro Dios. Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué dice este texto a nosotros? ¿Qué es lo que nos está diciendo a nosotros? Mis queridos hermanos, podemos hacer una pregunta. ¿Quiénes son los llamados para este ministerio de Dios? De llevar su mensaje para que el mensaje y la gracia del Señor Jesús llegue a la gente y que ellos puedan ser salvados. La salvación, por la dispensación del Señor, ya está todo. ¿Quién lleva el mensaje? ¿Quién trabaja sobre esta dispensación de Dios? Hay una providencia de Dios, hay llamamiento de Dios, hay vocación, hay circunstancia. En este caso, nuestra iglesia, yo y ustedes todos juntos, nosotros somos llamados para servir a esta providencia del Señor. Es un honor y gloria para nosotros. El texto de hoy está diciendo que la encarnación de Jesucristo y obedecimiento de María y José es un mensaje para nosotros y que nosotros somos María y José de hoy para obedecer la voluntad del Señor.
qué es lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Por qué el Señor nos pone estas circunstancias? Todas las circunstancias son para cumplir la voluntad del Señor. Así que mis queridos hermanos, hoy también se está comenzando, es otra apertura más de oportunidades para servirle al Señor y a su voluntad. Por eso, mis queridos hermanos, esta mañana vamos a orar, como siempre hacemos, 3 oraciones juntos de esta manera. Primera oración: Señor, danos la sabiduría de fe, que entienda y crea que esta dispensación y providencia omnisciente de Dios. Segunda oración: que obedezcamos con fe conforme al llamamiento de Dios. Tercera y última oración: que sirvamos fielmente a este ministerio de salvación y de Emmanuel de Dios. Oramos estas 3 oraciones juntos, después individualmente. Una vez terminadas las oraciones, vamos a dedicar nuestra actividad del día, pero como ministros llamados por Dios. Vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu luz. Señor, ahora pedimos, Señor, que tu sabiduría y tu fe para que podamos entender y creer que la dispensación y providencia tuya es la voluntad tuya y que tenemos que obedecer. Y Señor, pedimos una fe férrea para obedecer y conforme siempre a tus llamamientos. Y que finalmente, Señor, podamos servir fielmente a los ministerios de salvación y de Emmanuel que tú nos diste, Señor. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.